Es la expresión del carácter, los planes, los propósitos del Todopoderoso para hacernos entender cuál es su voluntad, cómo vivir en armonía y de qué manera podemos ser mejores día con día para su servicio. Así que esta parábola que tenemos enfrente, Lucas la registra de una manera muy especial para darnos una ilustración gráfica de lo que representa un contraste entre carácter y reputación. Así que bienvenidos a todos ustedes. Excelente oportunidad de volvernos a encontrar justo en el lugar donde nos agrada, estudiando la palabra. Y a través de redes sociales se están adhiriendo. El Señor traiga de su gracia, de su amor sobre ustedes. Y a la vez ya listos para entrar en acción. Por favor, tratemos de que su Game Boy, su celular no suene. Vamos a ponerlos en vibrador, por favor. Pareciera que siempre tengo que decir lo mismo, pero nos pasa, Alfredito. Así que, pero Alfredito siempre es listo, él siempre ya lo tiene listo. Así que, para sus Game Boys y de igual allá en casa, por favor, dejar a un lado los posibles distractores para mantenernos dentro. Hay algo que necesitamos recordar. Una duda relacionada al tema necesita ser superada para no generar mayores conflictos el día de mañana. Recordemos, las parábolas son dirigidas a judíos, no a la iglesia. Y tenemos que aprender a ver su contexto histórico, cultural, religioso para entender lo que Jesús está enseñando. ¿Por qué? Porque fuimos instruidos a ver desde la perspectiva de la iglesia cuando en realidad es distinto. Primero fue a los judíos y posteriormente nosotros saber cómo aplicar a la iglesia la enseñanza que fue directamente al judío. Porque hasta el día de hoy esa enseñanza es válida para los judíos. De esta manera requerimos entonces ir adelante. Como decía Ramoncita, la clase anterior, aprendimos de una manera difícil y cambiar nuestra estructura de pensamiento es crítico. Por eso es necesario que ustedes desde hoy empiecen a ver la palabra como la voz de Dios dirigida primeramente a su pueblo y después a los gentiles que estamos insertados ahí. ¿Sí? Qué interesante. Bien, vamos a pedirle a Dios dirección porque la necesitamos. Si hay algo que estoy plenamente seguro, convencido, es que sin la revelación del Espíritu de verdad estaríamos a oscuras. Y para poder lograrlo es pedir que Dios lo envíe, nos abra el entendimiento y nos permita crecer sobre eso. Ninguna doctrina, ninguna palabra que tú y yo tratemos de entender por nosotros mismos resultará benéfico. Porque queremos hacerlo en lo natural cuando la palabra es espiritual. Y el único que tiene la llave, la clave para hacernos clarificar y entender lo espiritual es el Espíritu Santo. Vamos a orar, por favor. Algunos de ustedes dirija la oración y de esta manera iniciaremos. Vamos a orar. Yo te invito a ti que estás ahí en tu lugarcito. De igual manera, cierra tus ojos. Vamos a dedicar este tiempo. Que el Espíritu Santo nos guíe a ese entendimiento. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Dios. Gracias porque venimos hoy, Señor Jesús, reconociendo nuestra necesidad de conocerte más, Señor. Y reconociendo también, Padre, que tú eres la única fuente inagotable, Señor, y de verdad, de revelación, Señor, por el cual tú nos dejaste este tesoro, Señor. Ayúdanos, Padre, tu Espíritu Santo, Padre, para poder entender de la manera que tú deseas, Señor, que descubramos este tesoro, Señor, que has dejado en tu palabra. Mi Dios, abre nuestro entendimiento, danos, Señor, la sabiduría, Señor Jesús, y podamos tener esa revelación de tu Espíritu, Padre, para entenderlo esta noche y aplicarlo día con día, Señor Jesús, en nuestra vida, Padre.
Gracias te damos por la vida del pastor que propicia el tiempo también de estudiarlo, Señor, y de una manera más digerida, Señor, presentarla delante de nosotros. Gracias por tu bondad, Señor, y que seas tú en esta noche con nosotros, Padre. Amén, Señor. Amén. Una de las condiciones que propician a nuestra vida desarrollo, madurez, es nuestra constante relación con la palabra. Es decir, la medida de nuestra entrega, dedicación, estudio y en el aclararse por el Espíritu Santo esas verdades nos va a permitirnos desligando de obstáculos, de circunstancias que limitan para propiciar que todo lo que impedía se ha retirado para ir logrando una estatura, una madurez. El propósito del Señor para cada uno de nosotros es irnos depurando, superando, no quedarnos en el estancamiento, porque eso es un riesgo enorme. Pero Dios nos va llevando en ese proceso a cada uno de nosotros. Y de esta manera, en lo individual, nos damos cuenta que Dios está tratando conmigo, pero que a la vez me está permitiendo ir explorando nuevos territorios, extendiéndose mi capacidad de comprensión. Y eso es lo que Dios espera. Porque la medida de nuestra capacidad de comprensión de las verdades es lo que Dios nos dará. No nos va a dar más de lo que podamos llevar, porque a veces usamos el texto solamente para decir las cargas, ¿verdad? Dios no nos va a dar más carga de la que podemos. No, el conocimiento es una carga. Si no sabes cómo, si no tienes la habilidad, se convierte en un peso excesivo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, seguir adelante con nuestra vida cristiana. Así que hable tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 14. Y debo decirte que esta parábola Jesús está haciendo énfasis en un aspecto muy sobresaliente. ¿Alguno de ustedes la estudió antes de iniciar? ¿Alguno tiene una aportación? Adelante, recuerden, no es examen. Así que, como va a decir, todos aprendemos, todos somos enriquecidos con lo que puedes aportar. Si alguno de ustedes tiene alguna aportación antes de entrar, sería grato. Bien, mientras se deciden, Jesús está haciendo un énfasis sobre esta parábola que a veces perdemos de vista. Jesús está tocando un tema que en ocasiones lo olvidamos o no lo tocamos por quizás enfocarnos en otro aspecto también relevante, pero lo que Jesús está hablando es la gran diferencia entre reputación y carácter. Esta parábola tiene que ver directamente con lo que las personas piensan de sí mismos o con lo que las personas creen que es una persona de la que tienen enfrente, cuando el genuino carácter es el que debe dar la claridad, la transparencia, porque nosotros somos lo que pensamos. Nuestras acciones revelan lo que creemos. Nuestra vida y conducta es una evidencia diaria de nuestros principios y convicciones, mostrándose clara y eficazmente alrededor nuestro. Eso es lo que vamos a ver en esta parábola. Las acciones de las personas revelan lo que son. Las acciones que las personas realizan, porque Jesús es un observador y eso lo vamos a ver. Por eso a veces digo que yo estoy en todos lados. No. Y tenemos que darnos cuenta que las personas, por tendencia natural, hacemos lo que ya tenemos previamente o mecánicamente, que nuestra capacidad de pensamiento ha gobernado nuestras acciones, inclinaciones, y somos el resultado de lo que pensamos. Eso es real. De esta manera, entonces, hablando en el ámbito espiritual, todo creyente es una evidencia de que sus principios y valores determinan su estilo de vida y norman su conducta. Y además, la relación con nuestro Señor y Salvador estaría propiciando que el carácter se va depurando de tal manera que el fruto del Espíritu emergerá en la medida en que nosotros permitimos que esto acontezca. Recordemos, el fruto del Espíritu está ya potencialmente dentro del creyente. La diferencia es si propiciamos que emerja o lo limitamos. ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque, Señor, dame esto y dame aquello, ya está en nosotros. Solo se requiere
Como los árboles, cuando estábamos hablando la ocasión anterior, se siembra, se espera, se riega, se ayuda, se cuida para propiciar que acontezca ese fruto. Y de esta manera nuestra vida es igual. El fruto del Espíritu no será un milagro, es la consecuencia de nuestra relación y comunión con el Señor y en obediencia y fidelidad para con Él. Esto es muy importante, porque de esa manera tendremos la oportunidad de hacerlo. Bien, vamos a ver entonces la parábola iniciando en el 7 y concluyendo en el 11. Permíteme leer en voz alta. Observando, hablando de Jesús, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este verso 11 precisamente es la conclusión de la enseñanza que Jesús está colocando en estos versículos. Y debemos entender entonces que esta parábola es el resultado de haber invitado un fariseo o uno de los líderes fariseos a Jesús a una reunión. No fue invitado a comer, fue convidado para ponerlo a prueba, para estar bajo escrutinio, para tenerlo frente a frente y saber qué haría en día de sábado, porque esta reunión se hizo en la casa del fariseo a final del día de sábado. De esta manera, cuando Jesús entra para estar ahí, se percata que estaban los líderes sentados a la mesa, no para darle la bienvenida, porque las condiciones hostiles van incrementándose en la medida en que el plazo o el término del ministerio terrenal de Jesús está por concluir. De esta manera entonces estamos hablando que es la última semana que Jesús está colocándose previo para entrar a su ministerio final. Y en medio de esa reunión se encuentra un hombre hidrópico. Para nosotros probablemente no es muy apropiada esta palabra, pero eso tiene que ver con retención de líquidos en los pliegues o en los tejidos de la piel de las personas. De esta manera es una enfermedad que puede ser ligada a los riñones o cáncer. No soy doctor, pero esa es la relación que esto había. En otras palabras, esa persona estaba expidiendo una enorme cantidad de líquidos. Y la pregunta es, ¿sería casual ese evento? No. Era obvio que habían colocado a este hombre cara a cara frente a Jesús y en sábado, porque el gran tema debemos recordar que Jesús siempre colocó que Él era Señor del sábado. Él constantemente estaba diciendo que era más importante la vida de una persona que los rituales. Jesús estaba manteniendo que era más importante la vida que observar un reglamento de la ley. Y aún la misma ley tiene un paréntesis para dar lugar, si alguna persona está en riesgo de vida, poder ser ayudada a pesar de ser sábado. Eso debemos tenerlo cuidado. Dios nunca olvidó que la vida es más importante que una regulación, pero sí colocó las regulaciones de tal manera que pudiera ser la excepción y no la regla de quebrantar el sábado. De esta manera, cuando Jesús ve a este hombre y realiza el milagro de sanidad, Jesús los confronta y les dice que es lícito o no. Y ante el silencio de los fariseos, para ti, para mí, tenemos una frase en México que dice: el que calla,
otorga. No tenían argumentos porque Jesús había utilizado la misma palabra, es decir, la ley, para mostrarles que era más importante salvar la vida que guardar esa regulación. Y en esta confusión, donde todos estaban callados, Jesús ahora se convierte en quien observa la actitud, la conducta, la tendencia natural de los líderes fariseos, y se da cuenta que en la reunión están buscando un lugar prominente. Están buscando un lugar que sea acorde a la dimensión de su pensamiento. Es decir, creyendo que la posición, la percepción de las personas para con ellos deberían tener un lugar de honor, un lugar conferido especialmente para sentir que ellos tenían la autoridad, el reconocimiento, la popularidad, y de esa manera para ellos representaba sentirse mejor. Y al observarlo, Jesús entonces coloca esta parábola. Y esta parábola tiene que ver precisamente con la humildad. Una parábola que describe algunos aspectos que para nosotros como no judíos quizás no son relevantes, pero para ellos, palabras, actitudes, la cena y la manera de dirigirse en medio de ella representaba toda una línea de asociación de personalidades de alto rango. Es decir, de personas creyendo tener una posición más elevada de la que tenían. Aunque siempre el pueblo judío hasta hoy siempre ha creído ser único, ser el escogido, tener el favor de Dios, sin darse cuenta que todo lo que ha vivido es el resultado de lo que ha estado experimentando. Esta reunión entonces tenía un gran conflicto, confrontar a Jesús, pero ahora Jesús es quien confronta a los líderes. El disfraz de reunión para invitarlo a cenar fue solamente para mantener una estricta vigilancia y la hostilidad ruda que le habían colocado a Jesús, como aquellos hombres que cuando Pablo se convierte en el libro de los Hechos, habían hecho juramento de matarlo y estaban velando la ciudad de día, de noche. Esa es la misma palabra que se utiliza. Ellos estaban mirando un error, una condición para poder colocar todo el peso encima. Pero el Señor es el amo y Señor de todo. Él tenía todo bajo control, sin lugar a dudas. Así que ahora Jesús invierte las condiciones y coloca esta parábola. Ahora debemos hacer un breve énfasis. En este tipo de cenas, las mesas eran colocadas no como hoy. Las mesas tenían un acomodo específico en forma de U. Y esa forma ubicaría a las personas en relación con la distinción que el anfitrión confiere. Es decir, un lugar que solo quien invita puede definir. Pero en aquellos días no existía lo que hoy. Pobres los que se casan y pobres los que tienen ese conflicto hoy de invitar a alguien, ¿no? ¿Dónde lo siento? ¿Con quién lo siento? ¿En qué mesa los pongo? Bueno, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¡Qué excelente! ¡Qué excelente que hoy se puede tener una manera más apropiada para diversificar tu lugar de invitados! Pero en ese tiempo el liderazgo se ostentaba como quien pudiera tener un más alto nivel para sentarse en el lugar del centro. Y así sucesivamente los que estaban más cerca o más lejos iba o aumentando o disminuyendo su condición de honor, de responsabilidad, de admiración, de respeto, de riqueza, de posición o estatus. Ahora recordemos que para los fariseos o aún para los judíos, el estatus es primordial, porque el estatus determina la posición que una persona ocupa en una comunidad.
Y qué tremendo que Jesús está hablándole al liderazgo. Y qué triste cuando un liderazgo es más orgulloso que espiritual. Tenemos que aprender que ser un líder no es ser más, ni estar en una posición más elevada. Tenemos que aprender que el liderazgo es servicio, es entrega, es dedicación. El liderazgo religioso o civil, como en ese tiempo se colocaba, representaba tener un dominio, una manipulación, un poder sobre a quienes se pretendía servir. Y en lugar de eso se servían de las personas para enriquecerse, para tener posiciones. Pero el liderazgo que Jesús coloca en los suyos debe ser un liderazgo de entrega, de servicio. El que quiera ser el mayor debe ser el más grande. Debe ser el que viva en Puerta de Fierro o que debe vivir en una colina. No, eso nada tiene que ver. Pero es importante que nosotros nos detengamos un poquito, porque nos estamos acostumbrando y nos están vendiendo la idea, el mundo, introduciéndose a la iglesia, que el liderazgo debe vivir por encima del pueblo. Y nunca debe ser así. Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? No tengo ni dónde recostarme. El cielo es mi techo. El campo es mi cama. O sea, lo que estaba diciendo Jesús es que no son los medios materiales visibles los que determinan la estatura o la credibilidad, la aceptación, popularidad de un liderazgo. Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. ¿Por qué estamos en estos tiempos considerando que el materialismo representa que, de acuerdo a cómo vestimos, el auto que utilizamos, el lugar geográfico donde vivimos, ser el punto que define qué tan espirituales somos, qué tan prosperados por Dios somos? No es así. Eso tenemos que colocarlo muy claramente. Por eso Jesús está enseñándoles al liderazgo judío lecciones que todos necesitamos aprender. Todos. Creyentes o no creyentes. Líderes o miembros de la congregación necesitamos aprender esta gran lección. ¿Por qué? Porque de otra manera no reflejaríamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando decimos que somos discípulos, que somos cristianos, es porque Él vive en nosotros y día con día nos está llevando. Bien, cuando Jesús observa que estos hombres se pelean por un lugar, casi como el juego de las sillas, ¿va? Quitando, poniendo a ver cuál es la que está más cerca. Y esto es observable. Mira, simplemente, si tú fueras invitado a un banquete mañana y llegaras temprano, ¿qué lugar ocuparías? No me digan, el final. No. Seamos honestos. ¿Qué lugar van a ocupar? Grimaldo, y donde está cerca de la comida, es una buena idea. ¿No? ¿Qué lugar ocuparías? Bueno, ahorita ya estás escuchando esto, pero ¿qué lugar? Seamos honestos. ¿Qué lugar ocuparías? Está más cerca de quién. Es la tendencia natural. Porque si es, ay no, ¿cómo no? Es uno siempre corre adelante. El mejor lugar donde no te dé sol, donde no haya tanto frío, donde estés más cerquita, siempre, ¿no? Eso es algo que no podemos evitar. Así que la enseñanza de Jesús tenemos que recalcar lo siguiente, porque algunos autores y algunas personas toman esta parábola como una enseñanza ética social. Es decir, para corregir modales, para instruir conducta social, y no es así. Aunque aprovechó esta condición de ética, Jesús se está moviendo y desenvolviendo en ambas esferas, en lo natural como en lo espiritual. Y el propósito de utilizar esta parábola es extraer de una condición que estaba frente a él, que ellos estaban ejercitando o desarrollando, para mostrarles cuál debería ser la genuina actitud
que deberían tener como ser líderes del pueblo de Israel. ¿Estamos bien? Hasta aquí comentarios. Así que entonces Jesús va a colocar un tema que es difícil, aunque previamente Jesús ya lo había colocado con anticipación. Va a hablar de la arrogancia y del orgullo de los líderes. Vamos a ver Isaías 13:11, por favor. Dice aquí en los comentarios una frase, hablando de humildad. Si piensas que la tienes, la has perdido. Exactamente. ¿Quién es el más humilde? Los pollos. ¿Sí les sabían que los más humildes de los animales son los pollos? ¿Saben por qué? Pues en pollo. Lo que está diciendo, cuando dices soy humilde, ya lo perdiste. Ya lo echaste a perder. Así que vamos a leer entonces lo que el pueblo de Israel conocía. Recuerden, Jesús siempre toca temas relacionados con la vida de Israel. Siempre tocando aspectos relevantes en relación con su historia, con el proceder, con la rebeldía, con la conducta, porque desde que salieron de Egipto mostraron una dureza de corazón. Por eso el Señor siempre les dijo, duros de cerviz. Es decir, nunca tienen la disposición de inclinarse, siempre erguidos. El hambre me mata, pero, ¿cómo dicen? Pero orgullo me levanta, ¿no? Esto es lo que estaba sucediendo. Vamos a leer Isaías 13:11, por favor. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Wow. ¿No? Tanto creyentes o no creyentes, judíos como no judíos, cuando nos desenvolvemos en una esfera similar, estamos en riesgo. Porque el orgullo tiende a propiciar, hacernos creer que tenemos una gran capacidad, tener una gran habilidad, cuando en realidad solo está mostrando la gran carencia que una persona tiene. Bien, ahora Jesús va a tocar este tema, pero previamente ya lo había censurado. Por eso es que, desde que les dijo sepulcros blanqueados, ¿recordarán? Jesús siempre estuvo mostrando que el pueblo de Israel no tenía frutos, lo vimos la clase anterior, no había un carácter definido. La presunción de ser únicos, de ser los escogidos, los había catapultado a una posición donde se sentían superiores al resto. Y vamos a ver dos textos donde Jesús previamente había hecho esto. Lucas 11:43, por favor. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo judío y principalmente el liderazgo estaba hambriento de ser visto, amando los primeros lugares porque representaría que eran más importantes, eran las personas a quien se esperaban, es decir, reservarse los asientos para que cuando llegaran, wow, todo estuviera completo. Vamos a ver esta palabra, Lucas 11:43. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. No se los mandó decir. Ahora, el punto aquí, Jesús estaba siendo tendencioso, buscando herir. No, Jesús estaba esperando que su pueblo tuviera los frutos esperados, porque fueron preparados por siglos para llegar a este momento. Porque cuando viniera el Mesías, se esperaba que el pueblo fuera humilde, reconociera quién es su Señor. Pero por el contrario, ¿qué dijeron? Matemos al heredero y nos quedamos con todo. Hay un texto que habla muy bien sobre este tema, de la cual la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que esto es lo que precisamente Jesús estaba enseñando e estaba por llegar al desenlace final. Proverbios 25, 6 y 7, si lo tenemos.
Las posiciones son para muchas personas prioridad, pero las posiciones no deben ser nuestro peldaño. Las posiciones van cediendo o confiriéndose en la medida en que nosotros vamos avanzando en la vida. Pero las posiciones, como los fariseos las buscaban, representaba para ellos un ámbito de autoridad, de poder, para obtener recursos y vivir por sus propios intereses. Pero esta palabra que Salomón coloca aquí es precisamente la descripción de su propio pueblo. Proverbios 25, 6 al 7, por favor. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Entonces podemos decir un pequeño resumen de esta lectura. La pregunta es, ¿Jesús no sabría eso? Por supuesto, Jesús está colocando, reiteremos, cada palabra, cada frase que Jesús está colocando siempre tiene una connotación directa con las verdades eternas. Por eso es que su pueblo entendía su lenguaje, tú y yo no. Reitero, tú y yo no lo entendemos porque no somos judíos ni tenemos esa enseñanza de niños. Los proverbios, las declaraciones, las frases que ellos usaban eran muy claras, muy comunes porque eran parte de su vida cotidiana. Es como nosotros decir el día de hoy, por ejemplo, no soy malo para los dichos, pero si dices, no, algo así. Si dices algo así para ti, para mí es tan claro, ¿no? O el que nace para tamal, lo envuelven con la hoja. No, dice que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Tú y yo ya sabemos a qué se refiere. Eso es precisamente lo que los diálogos de Jesús con su pueblo representan. Aspectos muy directos relacionados a temas específicos con los que nosotros luchamos hoy porque no somos judíos ni tenemos esos antecedentes. ¿Estamos bien? Por eso le damos otra interpretación, pero Jesús está hablando tan claro para decirles lo que ellos ya requerían entender desde siempre. Y podemos concluir entonces que el egoísmo reduce la importancia de otros, pero maximiza la propia. ¡Qué tremendo! Por eso la Biblia dice que antes de la caída es la altivez. Así que todos tenemos algo de egoísmo. Algunos más, yo más, algunos menos. Pero finalmente eso es algo con lo que tenemos que luchar e ir eliminando de nuestra vida. Porque eso es lo que nos va a obstaculizar ser mejores creyentes. Nos va a impedir ser mejores servidores. Porque el egoísmo siempre tratará de decir, ¿cómo me pueden poner a barrer si yo fui a la universidad? ¿Cómo pueden poner a cantar a ese si yo tengo mejor canto que esa persona? ¿No? O sea, pudiéramos colocar aspectos que conllevan ciertas condicionantes para aplicación. Pero lo que podemos entender es que el egoísmo siempre es un conflicto para cualquier persona que lo practica. Siempre. Y por consiguiente, el egoísmo tiene como consecuencia la ruina. Por eso dice que antes de la caída, antes de perder la vertical, es la altivez. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo creo que es importante empezar a entender palabras que están aquí como orgullo, soberbia y el ego. Ajá. ¿Sí? Y contra palabras que también confundimos, por ejemplo, la humildad, el servilismo y la humillación. Eso es importante. Sí, o sea, para contextualizar el pueblo judío, escribas y fariseos, pues se sentían dueños de la ley, pueblo elegido, ¿sí? Y estaban esperando siempre un Mesías reinante del mundo.
Esa era otra condicionante. La llenura del Espíritu nos hace enemigos del mundo, pues, pero Sí. ese entendimiento que es la vida espiritual es a la que no podemos llegar. Orgullo es el yo sentirme mejor por lo que yo hago contra lo que hacen los demás. Ujú. Y soberbia es sentirme yo como ser humano más que los demás. El orgullo es lo que hago, que lo hago mejor que los demás. Y la soberbia es lo que soy respecto a que soy mejor que los Sí, demás. lo que siento que soy para los Y el demás. ego y la humildad, y ahí es la característica de la libertad que nos da el cristianismo cuando lo enfocamos bien, cuando nuestro foco de atención no se quita de ahí. La humildad nos da libertad, porque al final la humildad es tomar conciencia de lo que soy, pero tomar conciencia también de lo que no soy. Lo que no soy es el ego. Exacto. Entonces, eso es lo que tendremos que aprender, pues, en un momento. Y ya te adelantaste un poquito más a la clase, pero qué excelente aportación, porque eso es algo que vamos a ver más adelante. Esos son los resultados de lo que Jesús está enseñando a través de esta parábola. ¿A quiénes? A los líderes con quienes Él está frente a frente, y a la vez como una consecuencia para todo creyente, es decir, para ti y para mí. Lo que acaba de mencionar Omar es muy apropiado, porque es las consecuencias de una u otra elección que hemos determinado vivir, ya sea egoísmo o humildad. Y eso es muy importante. Por eso el énfasis de esta parábola es en relación con la postura de los fariseos, porque ellos apreciaban más la reputación que el carácter, es decir, la humildad. Para ellos representaba más importante la opinión de las personas sobre su vida que desarrollar un estilo de vida apropiado y en relación con la verdad que liberta. Ese es el punto que Jesús está tocando en este aspecto de la parábola. Porque hasta el día de hoy la gran mayoría de personas vive de apariencias, porque cree que su reputación debe ser mayor a lo que es, o a lo que tiene, o donde vive. Cuando en realidad una persona no es persona, como lo podemos decir en la totalidad de libertad, cuando eres esclavo de las cosas o de circunstancias, cuando puedes ser tú libre para vivir de la manera como tú puedes elegir apropiadamente. Qué distinto. Así que entonces, entramos. Dice aquí que cuando fueras convidado por alguno a bodas, esta está muy importante. Comentarios, ¿todo bien? Los invitados. La palabra que Jesús utiliza en griego es kaleo. Hay otras palabras, pero esta es la que Jesús utiliza para definir exactamente a lo que Él se refiere. Recordemos, la Biblia escrita en hebreo, arameo, en griego. Y Jesús está utilizando una palabra apropiada para este tipo de acontecimientos. Él utiliza la palabra kaleo para definir un invitado, es decir, una persona para participar en el banquete, la alegría, el día especial de un anfitrión. En otras palabras, no es por acciones personales, no es por adquirir una posición ni comprar un boleto, no es un chantaje emocional. Lo que Jesús está diciendo es que la libertad del anfitrión determina a quién invitar. De esta manera, Jesús ya empieza a colocar el punto que vamos hacia la fiesta, es decir, al reino. Ya habíamos visto las antiguas parábolas que hablaban acerca de banquetes, que eran las bodas, que era el reino. Así que este invitado lo que realizaba era dos cosas, como los fariseos, una u otra. Un invitado pudiera jactarse de ser más importante que otros porque había sido llamado a participar en un momento dado, de algo específicamente. Pero Jesús está enseñando que un invitado debería tomar como un privilegio el ser llamado para participar
del gozo de otros y mostrar una actitud y gratitud a la vez. Es lo que está Jesús llevándonos. ¿Por qué? Por la condición de oposición o opuestos al orgullo contra la humildad. Y Jesús es muy amplio en este contexto. Reitero, hace años que iniciaron en las fiestas, o hace bastante, pero no en aquellos días, donde ya se asignan previamente los lugares de las personas. Qué alivio, pero qué carga. En una boda, en una fiesta, nunca quedas bien con todos. Eso es algo que tienes que ser muy, muy puntual. No hay boda perfecta, no hay 15 años perfectos, no hay nada perfecto. Sí, porque diste mucho de comer, si estaba fría la comida, si el vestido, qué horrible, o sea. Pero, hablando de los asientos, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Hoy la responsabilidad de ubicar a las personas en un lugar específico es la de los anfitriones. Por eso dije, para algunos qué excelente, pero para otros, ¿cómo que me voy a sentar allá con estos? Ni les hablo. ¿Va? O sea, dense cuenta que eso pasa. Aunque uno no quiera, no pasa nada, no, sí pasa. Porque a veces te sientan con alguien y los estás escuchando. Tú dices, pues qué bueno que me sentaron contigo para hablarte. ¿No? Pero así es verdad. Así que no está Jesús hablando de algo fuera de nuestro contexto social, ¿verdad? Está hablando de algo real que nos pasa donde quiera que te inviten a una cena. Siempre estás, ¿dónde me siento? ¿Con quién me siento? Y si vas, no, ahí no está aquel. Pues no hay otro asiento. Ay, así que ya saben, si van a hacer una fiesta, hagan su lista y ubiquen a las personas. Ok, qué excelente. Bien, vamos adelante. ¿Qué está aconteciendo entonces? Que la expresión del invitado va a evidenciar realmente lo que hay en su corazón. Y esa conducta será la que o propicia al anfitrión sentirse bien por haber invitado a esta persona o generarle un conflicto al anfitrión, cuando en realidad el invitado recibe un privilegio inmerecido de compartir el momento, la historia, el tiempo de quien hace el banquete. Y eso es lo que Jesús está enseñando, que se debe tener humildad y gratitud al respecto. Ahora, hablando de humildad, es hacer notar que la humildad es más importante que la estima que las personas pueden tener sobre mí. Mi humildad debe ser más importante que la estima que las personas pueden tener sobre mi persona. Porque la humildad precisamente no busca agradar. La humildad es el medio por el cual puedo definir mi vida y esta será entonces una evidencia de lo que soy. Otra condicionante, la humildad debe superar los conceptos de ser admirado, de ser respetado, de pensar que una posición me va a dar la oportunidad de estar en los lugares más importantes. Jesús está hablando de humildad, recuerden. Esta parábola tiene que ver con la humildad. Y esa es una de las características que el creyente debemos mostrar. Ahora, Omar tenía una buena acotación. La humildad no es sentirse menos. La humildad no es pensar que somos indignos, no, la humildad conoce quién eres. La humildad acepta, pero tienes bajo control las condiciones que están ahí, porque tus principios y convicciones lo definen. De esta manera, ser humilde es una decisión, aunque también es una característica que el Espíritu produce en nosotros. Pero finalmente,
Aunque el Espíritu produzca el fruto, si yo no determino hacerlo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Así que ser humilde es una decisión. Y eso es importante en nuestra vida. Y lo que apuntaba Omar, cómo es que la humildad puede permitirnos, por encima de todo lo que somos y hemos logrado, donde nos desenvolvamos, seguir teniendo esa misma condición, donde todo el mundo sabe el valor que tienes. Qué tremendo, ¿ah? Porque tal vez tú conoces personas, y yo conozco varias, que les sucede algo inesperado, éxito, o han prosperado en sus negocios, o repentinamente son llevados a otra esfera de liderazgo y se perdió la humildad. Dejaron de ser lo que eran y ya no los conoces. Quiere decir que no había una genuina humildad. Tiempo y ocasión van a revelar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Pero la humildad es aquella que se puede ir depurando, se puede ir propiciando cada día vivir en humildad. Ahora, la humildad no es la estrechez de recursos financieros. Estamos hablando de una condición moral, de una decisión, porque a veces confundimos la humildad, como algunos círculos religiosos dicen, los pobres se van a ir al cielo, porque Jesús dijo que los humildes se van a ir al cielo. No, no estaba hablando Jesús al respecto de dinero. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que entender estos contextos. Por eso en el Sermón del Monte Jesús está hablando de los pobres en espíritu, de los humildes de corazón. Y esto es muy importante. Así que la humildad debe ser uno de los rasgos característicos de todo discípulo de Jesús. Y yo conozco personas que no son cristianos y tienen posiciones elevadas con una humildad increíble. Que dices, ¿cómo no le afecta todo lo que tiene o todo lo que ha logrado? Y siguen teniendo una humildad porque aprendieron tremendamente, ¿va? ¿Comentarios? Pastor, hablando de lo que comentaba respecto del ego, que será lo opuesto a la humildad, hay una estadística que dice que hoy día somos la generación que más se ve a sí misma. Nos vemos en el teléfono, nos vemos en las redes sociales, se ve cómo salí. Los millennials. En los millennials, ajá. Nos vemos en las selfies, es la que más se ve a sí misma. Entonces eso genera, por consiguiente, ansiedad, por querer tener, querer ser. Pero automáticamente el ego se va para arriba todo el tiempo. Se dispara. Y eso es cierto, o sea, cada generación lo tiene, ¿no? En la medida en que logros generacionales, pero efectivamente esta generación, los millennials hacia adelante, han creído que el mundo les debe la vida, porque les hemos hecho fácil la vida a los millennials, con todo respeto. Los que pagaron el precio fueron los abuelos, nuestros padres, nosotros pagamos el precio para que esta generación crea que todo es fácil, porque se les ha enseñado a tener todo sin que les cueste nada. ¿Sí, Omar? Abonar un poquito lo que dice Luis, también esta época de consumo, o sea, el individualismo o el yo del ego, que bueno, es lo mismo, ese individualismo está muy basado en consumo. Si no hay un consumo, no hay un sentido de pertenencia. Y sí. Entonces es lo que ha provocado en un momento dado que sea el yo primero y después el otro, ¿sí? Pero al final yo creo que al final es hombre, ¿sí? Y al final eres temporal, y al final así el que tenga muchísimo dinero se va a levantar con una jaqueca en la mañana, ¿sí? Y si tiene muchísimo dinero, tiene 55 años, le va a costar mucho trabajo correr. O sea, al final, claro, lo único que somos dueños somos de nuestros pensamientos y nuestros actos, ¿sí? Y es lo único que tenemos y creemos, y el ego es una carga en un momento dado, que vas mostrando hacia el otro, hacia los demás. Y como decíamos, de gente muy exitosa que es humilde, como gente muy fracasada que es orgullosa, claro, y que no lo podemos creer, ¿no? Sí, es que el orgullo está
en la medida en que toda persona lo practique, lo incentive y lo duplique en su propia vida. Pero ahí también necesitamos quien sea honesto de nuestros amigos, si tenemos amigos. Sí, y grabar la dignidad. O sea, la dignidad que tenemos como cristianos de saber que dependemos de un Dios y que en eso basamos nuestra vida, ¿no? Que Sí. a donde tendríamos que llegar y de aquí para qué jactarse. Ajá. Así que esta parábola, lo que estamos hablando es, Jesús está haciendo una severa advertencia a su pueblo y ahora a nosotros, a ti y a mí, de las consecuencias severas del orgullo y la jactancia, porque son riesgosas y ya las estamos palpando. Pero Jesús estaba hablando precisamente primero al liderazgo. Si leyéramos, por ejemplo, Ezequiel 34, nos vamos a dar cuenta que el Señor está diciéndole a sus pastores, ustedes me han decepcionado porque lejos de darle a las ovejas alimento, ustedes se enriquecieron ustedes mismos. En otras palabras, el liderazgo se había trasladado de una posición a una postura personal. De ser o en vez de ser una bendición, se convirtieron en una maldición para el pueblo porque ellos estaban generando riquezas para sí mismos. ¿Qué diferencia? Así que esta es una severa advertencia para el orgullo, la jactancia. El Señor nos ayude a entender que si en algún momento dado se nos está subiendo el lugar donde vivo, el dinero que obtengo, el éxito, amigos genuinos nos van a decir la realidad. Por amor necesito decirte, estás en riesgo. El orgullo te está desfasando. Y bueno sería que tuviéramos un oído atento para escuchar eso. No va a ser fácil escucharlo. No va a ser fácil que nos digan verdades que no queremos escuchar. Pero una genuina amistad es capaz de decirlo en amor, no con palabras hirientes, en amor. Y también el Señor en su palabra, cada vez que tú y yo tenemos contacto, cada vez que estudiamos, el Señor nos habla en lo individual para decirnos, hay que hacer cambios, en esta área estás desfasado. Y a veces a través de un canto o a través de la predicación, Dios es muy directo para confrontarnos y decir, wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque si continúa en ese camino, una consecuencia crítica va a ocurrir. Qué tremendo, ¿ah? Bien, vamos adelante entonces. Los fariseos. Una de las condicionantes de los fariseos era que les gustaba hacer comparaciones de sí mismos, lo que estamos hablando. Yo y después los demás. Y una de sus más grandes herramientas era saber quién tenía más credibilidad, más aceptación, quién tenía el primer lugar entre las demás personas. Estamos hablando de liderazgo, recuerden. Pero esa misma actitud no solamente era de liderazgo, sino el pueblo judío, por tradición, por cultura, ha heredado este tipo de postura. Una, creen ser justos delante de Dios, es decir, que por Abraham ellos ya están justificados, ya no son pecadores, que ya tienen el cielo ganado. Aún al mismo Señor Jesús le dijeron, ¿qué? Somos hijos de Abraham. ¿Qué tienes que a nosotros recriminar, censurar? Somos la estirpe real. Somos los genuinos poseedores de esta tierra. Somos el legado de Abraham. ¡Qué tremendo! Por eso es que Jesús se enfrenta a un liderazgo y de igual manera la mayoría de su pueblo con un alto grado de énfasis sobre sí mismos, como creer que tienen una posición superior al resto de los gentiles. Y es aquí donde tú y yo necesitamos hacer un pequeño paréntesis. Mateo 11:11, Lucas 7:28. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estándar para juzgar y evaluar acorde a nuestros propios parámetros la grandeza, la prosperidad, la autoridad, la popularidad de las personas y conferimos ciertas posiciones como resultado de nuestra propia evaluación. Pero cuando lo vemos a través del manual, nos damos cuenta que no debe ser así.
Esto tampoco implica que no reconozcamos los logros, el trabajo, el esfuerzo, la victoria de alguien, pero no como para catapultarlo a una posición distinta. Vamos a verlo, Mateo 11:11, por favor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué diferente parámetro? El humano ve solo lo material, la importancia de la popularidad, de considerar cuánta credibilidad, qué honor o qué estatus puedo tener. Pero desde la perspectiva divina, dice que el más pequeño, hablando de Juan el Bautista, es decir, Dios no confiere posiciones conforme a nuestros propios parámetros de ver las cosas. Y eso es importante porque tendremos que aprender de lo que dice Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Y tenemos que aprender a pensar de la manera como Dios piensa. Tenemos que aprender a pensar como el Señor espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros. Porque tenemos la mente de Cristo. Y tienen que haber parámetros que definan nuestra vida, el estilo de conducta y cómo evaluar las condiciones ahí. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente texto. Lucas 7:28, por favor. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow. Pero en el reino de Dios, el más pequeño supera los estándares o los parámetros que nosotros colocamos. Y ese es el punto. Ser humilde es vivir acorde al parámetro divino. No es anunciar logros, posturas, oposición ni estatus. La humildad no se desarrolla por colocar o anunciar lo que soy, sino por el contrario, la manera en que vivo define quién soy. A pesar de los logros, a pesar de victorias, a pesar de éxitos, a pesar de posiciones elevadas, la humildad no está condicionada por este estatus. Mi humildad está definida por los principios que creo, es decir, por la palabra de Dios. Es la que define qué humildad tenemos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, debemos otro punto. Toda posición es conferida por Dios. Hay una escritura que me causa conflicto, pero es parte de la historia. En el libro de Mateo, capítulo 21, versos 20 al 23. Otro después busque Lucas 12:37. En ocasiones, aún como creyentes creemos que vamos a obtener una posición delante de Dios por un servicio, porque estoy accionando bajo los términos de la obediencia a Dios, o porque simplemente forma parte de mi oración y decir, Señor, confiéreme. Vamos a ver esta escritura y me impacta porque es algo real. Vamos a verlo, vamos a oírlo en voz alta, por favor. Mateo 21, versos 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de ¿Quién? Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. ¿Y por qué ellos no? Pues está bien. ¿Se acercó quién? La mamá. ¿Para solicitar qué? Vamos adelante. ¿Es 20 o 21? Sí, 21, 20 al 23. Sí, es 20, 21 al 23. Por eso dije, fíjense bien, ¿quién está solicitando una posición? La mamá. Eso es lo que estamos hablando. Por eso, ¿qué hace la mamá? Es que mi hijo es tan bueno, es el mejor del equipo, el mejor de la clase. Ya lo vieran, no hombre, puros dieces. ¿No? Ahí es donde lo quiero y dices, ay mamá cuerva. Vamos a verlo, fíjense bien. O sea, esto no es privativo de el liderazgo judío. Esta es la mamá de los hijos del trueno.
Bueno, no es una mala acción, es así Jesús les dijo, hijos del trueno. Vamos a seguir, por favor. En voz alta, Iván. Sí, ese no es el... Sí, claro. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué petición hizo la mamá? Pues le dijo, ¿qué quieres? O sea, dense cuenta, no sé si fue inconsciente o deliberadamente, pero ella hace una petición que está fuera de toda norma, fuera de todo contexto. Pero el ruego de la mamá hace evidente que había algo mucho más detrás. ¿Verdad? Que dice, y fíjense bien la petición, ¿en dónde? En tu reino. En otras palabras, las dos posiciones más altas de autoridad que las tengan mis hijos. Voy a ser la mamá de los segundos del trono. Es lo que estaba diciendo ella. Vamos adelante. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Sí. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Sí. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios es quien define las posiciones, los lugares. Y tenemos dos aspectos, tanto en el ámbito donde tú y yo nos desenvolvemos hoy, como en aquel día, cuando el Señor diga, cuando estemos allá, ¿quién estará más cerca de Él? ¡Wow! ¿No? Vamos a ver el otro, Lucas 12:37, por favor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Wow! Está hablando del servicio. Ahora, ¿por qué serviremos al Señor? ¿Cuál es el motivo? Porque eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Es más importante el motivo que el logro o la acción. Porque el motivo define realmente el por qué y cuál es el para qué del servicio. Por eso el apóstol Pablo decía, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda. O sea, el motivo tiene que contar mucho. Bien, voy a recordar una vez más verso 9. Hablando de cuando eres convidado. Dice, viniendo el que te convidó y te diga, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Estamos estamos entendiendo que el lugar de honor es conferido por el anfitrión. Sí, adelante. Sobre esto de la esposa de Zebedeo, algo que yo comparaba es que aquí, por ejemplo, les dice que no sientan, habla de la palabra vergüenza, o sea que cuando los cambia la vergüenza viene desde un ego. Y algo que yo veo en comparativa con la mamá de ellos es que ella expuso esto, no habla de vergüenza, pero sí hubo una reprensión en ella de ese pensamiento, tanto que al final fue de las que fue a la tumba a preparar cuando querían encontrar a Jesús los perfumes. Hablaba de que ella se había dado en servicio, había pasado de pensar eso y pedir eso para sus hijos, a tanto dejar que sus hijos sirvieran y hasta ella misma dejar a su esposo para servir a Jesús. En comparación de los fariseos, cuando les habla del sentimiento de vergüenza, es porque ya hay un ego. Cuando sentimos vergüenza es porque hay un ego, porque tomamos conciencia de algo que nos humilló. Y creo que aquí Jesús les hace ver esa conciencia del lugar que querían ocupar. Sí, porque el énfasis es en un lugar, cuando eso es conferido en la prerrogativa divina. Cuando servimos no es por recompensa, aunque un buen día Dios nos dará recompensa a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí.
sobre la faz de la tierra en nuestro servicio a Él. Pero no es la posición que vamos a ocupar lo que nos mueve a caminar con Él, a ser fiel, a ser obediente, a dar lo mejor para Él. Es por amor y gratitud por lo que tú y yo lo hacemos. Porque somos deudores. Tenemos una deuda impagable para con Él. Por eso es que lo hacemos. Pero el motivo tiene mucho peso a esta condición. Bien, de esta manera, Jesús empieza a decir que cuando alguien viene y te susurra al oído para decir, ¿qué crees, mi amigo? El invitado que esperábamos ya llegó. ¿Te puedes mover, por favor? ¿Te puedes cambiar de lugar? Imagínate todo lleno y todos parados y empezar a moverte. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque el orgullo, en este caso Jesús está señalando que el orgullo es exhibido públicamente y censurado. Porque la mayoría de los invitados van a decir, mira, estaban tan cerca y resulta que no eran los indicados para estar ahí. Y este es un conflicto. ¿Por qué? Porque toda persona, al reconocer este hecho, se vuelve una vergüenza, un acto vergonzoso. Pero, menciono aquí en la hoja, la humillación es la consecuencia de la ausencia de humildad. Lo voy a repetir, la humillación, que se hablaba hace unos momentos, es la consecuencia de la ausencia de humildad. Y el orgullo es el resultado de decidir por encima de la razón para estar ahí. De esta manera, los que decidieron sentarse en un lugar no apropiado y llegaron, como siempre, los que llegan tarde, siempre hay invitados que llegan tarde, ¿a poco no? Nosotros íbamos a celebrar una boda y no llegaban. Y luego llegan y no traen los anillos, porque la de los anillos no llegaban. O no puede ser, le digo a mi esposa, quítate el tuyo y el mío ahorita rápido, ¿no? Se celebró un baby shower y nunca llegó la mamá para el baby shower. No puede ser. Son historias de la vida real. Tenemos que entender que son cosas que suceden aunque no quisiéramos, pero están ahí. Así que cuando llega, Jesús está diciendo que hay un invitado que llegó tarde, pero que era más importante de los que ya estaban ahí. Ahora debemos entender que muchos llegan tarde por sentir que son importantes. Ese es un orgullo enorme. Es propositivo el llegar tarde, no es accidental. Es propositivo porque se consideran que son imprescindibles para o formar parte del elenco o del ritual que va a estar ahí. Por lo tanto, llegar tarde para ellos es sentirse que nada puede iniciar sin ellos. Qué increíble. Sí, Ramoncita. También, bueno, me viene a la mente, hay que tener cuidado porque a veces las amistades te estiman tanto y siempre te dan un lugar privilegiado. Pero como lo hacen siempre, yo luego me siento para mis adentros. Sí. Y aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, y yo me sienta, Dios sí lo ve. Sí. Entonces cuidado también con eso. Claro, eso es muy importante porque eso habla de la genuina humildad. Voy a mencionar algo breve para que el tiempo nos va a ganar. Fuimos invitados, mi esposa, mi familia y yo, a un lugar, y cuando llegamos sobrepasaba mis expectativas. De super lujo, ahí no se veía dinero, ahí había no gente triste, ahí no había gente pobre, todo era arriba de una élite. Y yo le decía a mi esposa en lo íntimo, me siento mal, no encajo aquí. No es que menosprecie la invitación, pero el lugar en sí para mí es demasiado. Supera. No me siento a gusto, no me siento cómodo y fui honesto y oré y le pedí, Señor, ¿qué debo hacer? ¿No? Pues disfrutar lo que había recibido ahí, pero en sí me sentía lejos, porque
no es que eso me iba a cambiar, no, pero ver toda esa opulencia, toda esa riqueza, todo lo que había ahí, dices, no es para mí. Y no es que no me pudiera compartir con las personas, no, muy a gusto compartiendo, pero no era mi vida, no era mi estilo de vida, muy distinto. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, vamos adelante. Así que la humildad no es debilidad, es una decisión de carácter. Ya vamos a concluir porque si no nos vamos. ¿Qué? Los fariseos estaban jactando de haber sido invitados y el haber tomado acciones para elegir sus asientos solamente estaban evidenciando sus características, sus tendencias que no habían sido transformadas, cambiadas ni alteradas porque era parte de su vida diaria. Y esto es algo que muchas personas no pueden cambiar. A menos que Dios no entre y haga un cambio radical, no se puede romper con circunstancias de esta naturaleza. Son difíciles, porque muchos están atados a un ambiente, a un estatus, cuando en realidad lo que está alrededor simplemente son medios, no es el fin. Y nosotros estamos aquí para ir adelante. Así que entonces vamos al verso 11 para concluir. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, es decir, que la honra que Dios hace es pública, es decir, la humildad recibe un reconocimiento, la humildad recibe alabanza, la humildad siempre es reconocida por otros, la humildad siempre tiene aceptación, la humildad por lo general es coronada con amistades, con entrega, con invitaciones, como resultado de ser quien eres, no buscando agradar a las personas, no buscando favores, no buscando intereses, simplemente ser como eres, es lo que a las personas les agrada, que seamos genuinos, personas que tengamos humildad aún para cualquier otra cosa. Bien, Filipenses 2, versos 7 al 9, por favor. Una de las cosas mencioné que el motivo supera las acciones, porque es más importante lo que nos mueve a hacerlo que la apariencia para hacer algo. Filipenses 2, 7 al 9, por favor. Y mientras lo buscas, voy a mencionar que el honor es conferido por el anfitrión. En otras palabras, el anfitrión es el Señor de las bodas, es nuestro Dios. Él es quien traslada, ubica, coloca de acuerdo a su prerrogativa divina. Él es quien va a ir colocando a los suyos en el reino. De esta manera, si a mí me toca al lado de Lázaro, pues gloria a Dios, ya me tocó con Lázaro. Y no voy a buscar, a ver, ¿dónde hay mejor lugar? Señor, ábreme un espacio. Donde el Señor me lleve, ahí vamos a estar. Yo tengo muchas preguntas para todos los personajes de la Biblia. Tengo muchas preguntas que hacer, así que si me toca con Lázaro, le voy a preguntar, ¿qué sentiste? O sea, yo soy honesto, yo voy a preguntar, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que regresaste? O sea, no sé, yo soy, porque sé que allá el Señor nos revelará todas las cosas. Allá tendremos. Bien, Filipenses 2, 7 al 9, por favor. Otro, 1 de Samuel 2:30. Y otro, 1 de Samuel 16:7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, los siervos, nosotros los creyentes, debemos esperar un buen día ser exaltados por Dios. 1 Samuel 2:30 dice, porque yo honraré al que me honra. Qué tremendo, ¿eh? Esa frase hay una película de Eric Liddell, se llama Carros de Fuego, espero que la puedan ver, o el libro, comprarlo. Carros de Fuego, la pueden ver en YouTube, por ahí debe estar. Él es un corredor en las Olimpiadas de 1930 en Francia. Es un corredor cristiano, un misionero que gana
Y esa frase, un contrincante se la entrega diciéndole, Dios te va a honrar. Eric Liddell. Porque no corrió en domingo. Él dijo, el domingo es del Señor, y en vez de irse a las carreras, se fue a predicar a una iglesia. Qué tremendo, ¿no? En las Olimpiadas. Estás hablando de las Olimpiadas y todos estaban, ¿qué? ¿Cómo te vas a ir? Mis convicciones son, el domingo es día del Señor. Y se va a la iglesia a predicar, y las competencias, hay competencias. Y cuando él regresa, gana todas las competencias como resultado de que él honró a Dios y Dios lo honró a él. Y era la carrera que no debía. Y era la carrera que no debía, porque era 200 metros, algo así. Él no estaba en esa carrera. Así que vean, la Carros de Fuego se llama. De hecho, estuvo en el cine en aquellos años. ¿Te acuerdas, Ramonchita? Es más, hasta la música todavía la pueden buscar y se llama Carros de Fuego la música. Bien, para concluir, ¿ustedes creen que Dios no conoce todo de nosotros? Dios conoce exactamente todo. Si conoce cuántos son mis cabellos, cuánto más lo que hay dentro de mí. Por eso, en 1 Samuel 16 dice, no mires su parecer, no mires lo que está ahí, porque yo conozco absolutamente todo. Así que Dios conoce los motivos por el cual servimos. Dios conoce el por qué lo hacemos, aunque la mayoría de las personas lo ignoren. Pudiéramos disfrazar nuestro servicio, pero Dios lo sabe exactamente por completo. Y la última escritura, esta sí vamos a leerla, 1 de Juan 4:17. Jesús está enseñando entonces que todo creyente debe ser un reflejo de Jesús en sus relaciones sociales. Donde quiera que vayamos, debemos revelar quién vive en nosotros, a quién servimos, a quién pertenecemos y el por qué lo hacemos. 1 de Juan 4:17, por favor. Esta es la ley de la semejanza. 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así somos nosotros en este tiempo de vida. Eso es lo que tenemos que hacer, un reflejo de humildad de Jesús. Y el Señor nos ayude, porque vivimos en un mundo que cada día cambia sus perspectivas, voluble en sus aspectos, que en ocasiones exalta lo que un buen día censuró y otro día lo que censuró lo eleva. Y es donde nosotros necesitamos mantener firmes nuestras convicciones. No es nuestra reputación lo que debe imperar, es nuestro carácter, es decir, la humildad. Si vivimos conforme al orgullo, a la jactancia, sufriremos una caída muy grave y quizás no podamos levantarnos de ahí. La humillación es la ausencia de la humildad. El Señor nos ayude a ir día con día caminando en la senda de esa humildad requerida. ¿Sí? Vamos concluyendo. ¿Comentarios? La oración entonces, si es que ya concluimos. Próxima parábola, haciendo la énfasis mientras se deciden. 15:1, hablando acerca de la oveja perdida. Este capítulo 15, al igual que el capítulo anterior, tiene varias que se complementan, es decir, es el mismo tema, y esta de la oveja perdida tiene que ver con la moneda perdida, tiene que ver con el hijo pródigo. Así que vamos a colocar, si podemos, hacer la oveja perdida y también podemos hacer la del hijo pródigo. ¿Sí? Ay, Señor nos ayude. Están, como dijo el chiquillo, tan pesadillas. ¿Ah? Vamos a orar. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración y agradezcamos porque Él es bueno, porque el Señor nos permite adentrarnos en sus tesoros y enseñarnos que cada día estamos faltos, que necesitamos más de Él, que no hemos llegado a la meta, que estamos todavía en las manos del alfarero. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Sí, en este Señor. momento, Señor, yo quiero darte
gracias, Padre bendito, por este estudio, mi Dios. Gracias, por papito todo lo que lindo. hemos aprendido, que podamos llevarlo a la práctica, Señor, Ayúdanos, si no es Dios. en vano. Todo lo tu Espíritu Santo pudiera revelarnos, Padre celestial. Amén. Sí, Permite, Señor. Padre bendito, que el orgullo quede, Señor, muy lejos A de nuestros desecharlo, corazones, Padre a no celestial. tener Y cuando tu Espíritu, ninguna Señor, práctica nos revele, Padre, que hay dentro de contrario, nosotros, seguir y nosotros continuar hagamos en la oídos senda. sordos, Padre, a lo Así que tu es. palabra nos está hablando, Señor. Permite, Padre celestial, que si nuestro corazón nos engañe, tú siendo mayor en nuestro Amén. corazón, Sí, Señor. nos confrontes, Padre celestial, no solamente para darte buenas cuentas, Señor, de la humildad que tú has puesto, tú quieres que nosotros vivamos, sino para que a través de ellos, Señor, otros te conozcan, Sí, Padre. mi Dios. Que no seamos orgullosos, Señor, del regalo tan grande que tenemos en tu Ayúdanos salvación. Padre, enséñanos, a cambiar, Padre bendito, a ser transformarnos humildes por el poder con de el tu tesoro que tú nos has Sí, regalado, Señor. Padre. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.